Hola, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy, pero muy bien. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy, pero muy interesante, un tema que tiene por título Colonialización del Poder y que con mis compañeros en pantalla estaré explicando, así que no se vayan, estará muy interesante. Proceso colonial, implantación del Nuevo Mundo, también conocida como la conquista o la colonización. Esta era se basa en la conquista, población y administración del nuevo territorio que además de ser invadido, los indígenas nativos los despojaban de sus creencias y estructuras económicas. Gracias a esta colonización, la población indígena se redujo en un 80%, esto a causa de enfermedades mortíferas, trabajo forzado y esclavitud. Etapas de la colonización. Entre los años de 1492 y 1530, los europeos peninsulares se establecieron en las islas del Caribe e inmediatamente acabaron con las tribus y con ello el oro que había en el territorio. A esta etapa se le llama saqueo. La siguiente etapa es la conquista de los imperios en el año de 1530, donde a causa de la afectación de esta población los colonizadores realizaron una hecatombe étnica y demográfica, destruyendo su estructura económica. La tercera etapa se le llama economía colonial, en el cual la monarquía obligaba a los indígenas a ser trabajadores a cambio del aprendizaje e integración a la religión católica, para que pudieran ser parte de la raza humana. Recordemos que incluso en una época para el catolicismo los indígenas no pertenecían a la raza humana según su criterio. Aquí también se empieza el triángulo comercial entre África, Europa y América, trayendo consigo la llegada de la esclavitud negra. La cuarta etapa se le denomina la economía agraria y minera. Aquí los colonizadores se adueñan de las tierras productivas de los nativos y se dividían entre ellos. Además de la explotación del territorio y extracción de la plata, que enriquecían con los productos agrícolas, frutos de estos territorios como el azúcar y el trigo. Y para que no parara su explotación, estos conquistadores, además de ser dueños de lo que no era suyo, garantizaban a la corona que las etnias que vivieran alrededor de estas minas fuesen la mano de obra para la extracción de ellos. La colonialidad de poder, eurocentrismo, en América Latina que expone Aníbal Quijano, se centra en dos elementos que el autor destaca como importantes, los cuales son la globalización y la raza. En cuanto a la globalización, expresa que es un nuevo patrón de poder mundial. Aquí muestra presencia el Estado como nación, en donde se expresa el término moderno como una forma de desarrollo de un país frente a otro. Asimismo, en cuanto a la raza, manifiesta que es solo una construcción mental que evidencia la dominación colonial, es decir, que este término solo se está encargado de mostrar superioridad e inferioridad, que precisamente creó el hombre colonial como necesidad de mandato para mostrar diferencias en el eje jerárquico le permitiera dominar frente a otros. Ahora bien, en América, este término de raza golpeó precisamente con gran fuerza a quienes llevaban el color negro. Estos eran vistos como parte de la servidumbre y esclavitud, que en consecuencia de esto se convirtieron en eje de capital para el mercado mundial, y aunque con el pasar de los años estos pudieron proclamar su libertad en un Estado de Derecho, no es un secreto que en la actualidad aún hay tráfico ilegal de personas que sufren de racismo. Utilizaremos como referencia el trabajo de Aníbal Quijano, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. A. Globalización, culminación de un proceso que empezó con la Constitución de América y el capitalismo colonial moderno y eurocentrado como eje principal del patrón del poder mundial. B. Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la clasificación de la población mundial sobre la idea de raza, construcción mental que evidencia la dominación colonial y que ha perpetuado hasta nuestros días. Entrando a América y el poder del patrón de poder mundial, América se constituyó como el primer espacio-tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial, la primera entidad de la modernidad. Codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza. La raza se volvió una categoría mental de la modernidad, separando los pueblos entre español y portugueses, pero extendiéndose más allá a los términos de raza en asociación a la jerarquía y al predominio del dominio del blanco ante las demás razas que consideraban inferiores. El proceso de conformación de los estados-nación y de las identidades nacionales que se gestó en Europa estuvo acompañado por el desarrollo del capital como relación social
Esto conllevó un proceso de clasificación social basado en la idea de clase, burguesía, sectores medios, asalariado, urbano, etc., dentro de una población étnica y racialmente homogénea, desde la perspectiva de la diferencia colonial. Esto, en sumatoria con lo anterior, trajo consigo una mercantilización de las relaciones sociales y una secularización de la subjetividad. Así, los derroteros de las relaciones de dominación, explotación y conflicto estuvieron articulados en torno a las dinámicas entre clases, particularmente la conflictividad se desarrolló entre explotadores y explotados. Para entender la colonialidad del poder y su centralidad en la perspectiva descolonial, debemos tener en cuenta que la colonialidad nombra y al hacerlo visibiliza la cuestión de la raza como concepto epistémico y no biológico, y el papel de la racialización en la conformación del sistema mundo conformado a partir del siglo XIX, develando el funcionamiento de la matriz colonial del poder. Al distinguir los procesos de colonización que culminan con la formación de los estados nacionales liberales de la colonialidad, implica internalización de la mirada eurocentrada y blanca. Quijano ordena de manera novedosa los problemas de la geopolítica, del conocimiento. El cuestionamiento a la universalidad moderna como patrón civilizatorio rompe la lógica dicotómica e inaugura la descolonialidad no solo como concepto, sino como praxis vital. La clave de esta teoría política propia de América Latina es que ofrece la posibilidad de pensarse a diversos movimientos y sujetos políticos en términos de clase, pero también de raza y género, bajo el amparo de una teoría que identifica el lugar específico en el que se encuentra cada uno dentro de la matriz colonial del poder. Este libro es una invitación a desprendernos de la lógica civilizatoria moderna colonial que condiciona la forma de la subjetivación y las dependencias políticas, económicas y militares del mundo. Quijano, en la tradición del pensamiento latinoamericano, construye un pensar situado para una política de la descolonialidad y la emancipación de América.